Hoy nuestro ladrón de historia sí que lo es, Neio Casuriaga, un hombre que desde niño se ha preocupado por encontrar el verdadero sentido de la existencia. Un paraguayo que por razones del destino termina radicándose en nuestro país, que saltó del teatro a ese mundo misterioso como es la psicología transpersonal. Hoy tenemos la oportunidad de robarnos su historia, su mística, de descubrir a través de él que es en nuestro interior en donde podemos encontrar las respuestas verdaderas. Hablar del pasado es hablar de mi historia, y hablar de mi historia es cerrar los ojos y viajar a través de mi mente y ubicarme en un punto, en una pequeña ciudad de mi país, Paraguay. 1969, en donde nazco. Filadelfia. Filadelfia es una colonia habitada por alemanes, inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial. Ver esa ciudad es increíble, es como ubicarse en el siglo casi pasado, ¿no? A mitad del siglo, como en Alemania, ver como esos gringos de barbas largas recorriendo con coches a caballos, ¿no? Es una ciudad pequeña a la finca o al campo o a la estancia, como dicen en Paraguay, donde yo me desarrollé en mis primeros años de mi infancia, ¿no? El campo de mis padres es inmenso, ¿no? Es muy amazónico, hay árboles gigantes, grandes, es totalmente árido, ¿no? En épocas de calor es un calor impresionante, hace muchísimo calor. Cierro mis ojos y puedo ver a ese niño que fui, pues, en épocas de calor, acercarse al río, ¿no? Hay un río en donde ese río tiene una historia infinita, porque me cuentan mis abuelos que en ese río hubo una guerra muy grande, ¿no? En 1932, la guerra de Paraguay, la guerra de Paraguay con Bolivia. Y en ese río tiene su propia historia. Toda la gente, incluso yo he cruzado una vez a balsa con mi papá, porque cuando pues mi papá hacía canoas de bambú, de samú, como le dicen en Paraguay. Samú es, pues nosotros hablamos dos idiomas, ¿no? El guaraní, que es autóctono, ¿no? Entonces yo hablo el guaraní y el samú es parecido al bambú, donde se hace hueco y yo cierro mis ojos y puedo ver cómo mi papá me alzaba entre sus hombros y empujaba esa balsa y me hacía cruzar al otro lado del río. Y cruzando al otro lado del río yo encontraba las trincheras de esas guerras, entonces incluso tapas de misiles y cosas así. Entonces eso me hace meterme dentro de mi historia, ¿no? Y puedo entender un poquito mi historia infantil y mi niñez. Una niñez que definitivamente marca lo que en ellos sería más adelante. Un hombre sensible frente al arte, pero sobre todo sensible frente a la existencia misma. En las noches algo muy peculiar pasaba, ¿no? Porque en las noches no había luz eléctrica ni nada de eso, era luz de lámparas y cosas así. Entonces una vez, mm, no sé si es supersticioso hablar de eso, pero mi mamá me contaba historias de la guerra. Y yo, cuando iba a llover, yo no sé qué tiene que ver eso con toda la parte climatológica o con los ecos, ¿no? Porque yo en las noches escuchaba ruidos de camiones que iban a llegar y ruidos de bombas y cosas así. Era muy pequeño y escuchaba esos ruidos. Y para mí esos ruidos eran reales. Entonces yo le contaba a mi mamá y me decía, mira, esos ruidos quedan en el aire. Y cuando en lugares como en donde nosotros vivimos, en donde casi no hay ruidos raros, extraños, emergen esos ruidos de la atmósfera. Otra historia de mi infancia, recuerdo que a mí me encantaban mucho los aviones, avioncitos, ¿no? Yo tenía una colección de aviones, tenía los mejores aviones, incluso aviones eléctricos que volaban. Quería ser piloto cuando pequeño. Soñaba con aviones. Y recuerdo que pues mi mamá tenía que viajar mucho a la ciudad que es Filadelfia, donde yo nací, del campo, porque mi mamá tenía niños y pues allá en el campo donde vivíamos no había pues médicos ni enfermeros. Entonces cada año pues somos 5 hermanos, todos varones, yo soy el mayor. Entonces cada año pues mi mamá tenía hijos, entonces tenía que viajar en esos aviones, yo acompañaba a mi mamá. Entonces pues cada vez que iba a la ciudad pues me compraba un avioncito, que soñaba con ser piloto, quería como volar, ¿no?
contexto y la cultura donde el individuo se desarrolla marca innegablemente su personalidad. Neyo crece en el ambiente del campo, pero con un ingrediente que va delineando poco a poco su perfil, la conciencia y el respeto frente a las tradiciones de su pueblo. Los indígenas de mi país, los guaraníes, curaban con las manos, curaban con hierbas, ¿no? Nosotros tenemos una cultura de tomar el yerba mate todos los días, en recipientes como de cuerno de vaca, se hacen unos recipientes, y tomamos la hierba y en nuestra hospitalidad a la gente que llega a nuestra casa le ofrecemos, ¿no? De ahí nace un poquito que mi mamá también, yo recuerdo, curaba con las manos, ¿no? Curaba a los perros, a los animales, a la gente enferma, hacía sus oraciones, tenía un librito de oraciones y rezaba y curaba, ¿no? Yo miraba mucho eso y pues, en mi primera infancia me impactó mucho. Haciendo un poquito memoria o historia, yo puedo conocer o puedo entender de dónde viene mi pasión por todo lo oculto, o mi conocimiento, o mi aprendizaje. Recuerdo una vez, cuando estaba por dormir en la noche, algo sucede con mi cuerpo, yo creo que tendría como 4, 5 o 6 años, y siento que salgo de mi cuerpo y me asusto mucho. Siento que yo veo mi cuerpo desde arriba y me caigo repentinamente, y yo digo, le cuento a mi mamá, pues lloro y viene, y pues yo le explico y me dice, no, mi hijo, cálmese, que eso es una pesadilla. Me lo dice pues en guaraní, porque nosotros pues hablamos un lenguaje totalmente autóctono, porque Paraguay es el único país bilingüe en el mundo, porque toda la población habla el guaraní. Entonces, contando un poquito esa historia, puedo entender que me ocurren cosas raras en mi infancia, que luego más adelante yo vengo a entender el porqué de esas experiencias. Otra pequeña anécdota también es que yo era muy aislado, ya viviendo en una casa, porque contando un poquito cómo era mi casa, ¿no? Eran hechos con palmas, y el piso es de tierra, ¿no? Son caserones gigantes en medio de ese campo lleno de palmeras. Entonces, pues en tiempos de calor, pues la palmera enfría un poquito la casa, por eso la casa en ese lugar está hecho de palmas, ¿no? Porque el calor a veces muy sofocante, llega hasta 40 grados. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Mi historia en cuanto a mis experiencias un poquito místicas, que ahora lo entiendo, una vez yo me voy al campo, ¿no? Porque el campo pues está encima de la casa prácticamente, porque todo es campo, es la casa que es parte de la civilización, el resto es pura selva y monte. Voy al campo y me hablan mucho mis padres siempre me hablan de mitologías, ¿no? De niños que aparecen, o como de duendes, ¿no? Que aparecen en la selva. Y yo fui una vez que quería conocer a ese duende. Y yo veo en el campo a un niñito rubio con una vara. Y ese niñito no me habla. Y simplemente ese niño me dice que lo siga y lo siga y lo siga. Entonces yo siento como un adormecimiento en todo mi cuerpo, pero me recuerdo los consejos de mi papá. Me dice, mira, si usted ve a ese niñito en el campo, no lo siga,